Con la oposición pero sin Maduro. Conferencia sobre Venezuela en Colombia busca reactivar diálogo en México. ¿A quién defiende? Enviado opositor pide a Estados Unidos aliviar sanciones petroleras contra Maduro. Chavismo furioso. Acusan a la CPI de usar investigaciones con fines políticos. No hay claridad. Ley para confiscar bienes de corruptos. Tendría vacíos legales. Tour Internacional 2023. El tenor español Plácido Domingo le cantará a Caracas en mayo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la presente emisión de Noticias Impacto Venezuela. Hoy es 4 de abril de 2023. De inmediato, comenzamos con las informaciones. El gobierno de Gustavo Petro confirmó que la oposición está invitada a la gran conferencia internacional que busca retomar el diálogo para salir de la crisis en Venezuela. Gustavo Petro señaló que esta se podría realizar después de Semana Santa. El canciller de Colombia, Álvaro Leiva, anunció el lunes que la conferencia internacional sobre Venezuela convocada por el presidente Gustavo Petro tendrá como uno de sus objetivos reactivar el diálogo político estancado en México. Es por ello que invitó a la oposición, representada en los diálogos por la plataforma unitaria. Propiciar el diálogo que debe continuar en México. Naturalmente para una salida democrática. En eso coincide plenamente el presidente Nicolás Maduro y obviamente sobre unas reglas del juego que están por diseñarse, pero yo creo que es una gran noticia. El gobierno colombiano espera que Estados Unidos participe en esa reunión, que tendrá lugar en Bogotá después de Semana Santa. Sin embargo, el canciller dijo que aún no hay una fecha definida para esa conferencia. Hasta el momento no ha habido pronunciamientos por parte de la administración de Nicolás Maduro y, desde Colombia, no se ha confirmado si algún representante chavista asistirá a la reunión en Bogotá. Gustavo Petro habría anunciado la convocatoria de esta conferencia en su cuenta de Twitter en un mensaje en el que destacó que su país está involucrado en abrir caminos de solución con el ánimo de reanudar las conversaciones en México. Desde Caracas, Yoyuri Care, Somos Impacto, Venezuela. Llegó el momento de la pregunta del día. ¿Sirve de algo que chavismo y oposición retomen el diálogo en México? Fernando Blassi, el nuevo encargado de la oposición ante Estados Unidos, está pidiendo a la administración de Joe Biden que flexibilice las sanciones contra Nicolás Maduro. Fernando Blassi, representante de la Asamblea Nacional de 2015 ante Estados Unidos, considera que si el país norteamericano no relaja las sanciones petroleras contra la administración de Nicolás Maduro, el país se convertiría en otra Cuba, con Washington como chivo expiatorio por el aumento del autoritarismo y de las dificultades económicas. Las declaraciones dadas en entrevista a la agencia de Associated Press representan una ruptura radical con la campaña de máxima presión de la oposición durante los últimos 4 años. Blassi discutió el futuro de las sanciones de Estados Unidos en reuniones recientes con miembros del Congreso, incluido el representante Gregory Meeks, el miembro de mayor rango en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara. Si bien fue designado en enero como enviado de la Asamblea Nacional en los Estados Unidos, advirtió que no habla por la plataforma de unidad de la oposición en su conjunto y reconoció que muchos de sus aliados en la coalición opositora enfurecen ante la idea de recompensar a Maduro sin compromisos iniciales. De hecho, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional de 2015, Freddy Guevara, precisó que la opinión de Blassi no representa la política del Parlamento, por lo que emitirán un comunicado oficial con respecto a este asunto. La administración de Nicolás Maduro calificó de política y sesgada la investigación de la Corte Penal Internacional liderada por Karim Khan. Edwin Prieto nos trae más detalles. Este lunes el madurismo hizo la acusación tras la publicación de un documento en que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional desestima los argumentos presentados por la gestión de Maduro en torno a la investigación de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país, afirmando que el fiscal de la CPI da muestras de una visión claramente prejuiciada en relación con Venezuela, siguiendo a su parecer las campañas que pretenden instrumentalizar el tema de la justicia y los derechos humanos con fines políticos en contra de la administración de Nicolás Maduro. Una vez más, el fiscal de la Corte Penal Internacional da muestra de una visión claramente prejuiciada en relación con Venezuela.
reproduciendo sin ponderación las campañas que pretenden instrumentalizar el tema de la justicia y los derechos humanos con fines políticos. El comunicado publicado por el canciller venezolano recuerda que el pasado 28 de febrero presentó ante este organismo internacional un documento que desvirtúa todas las supuestas mentiras y presuntas agresiones que buscan acusar a Venezuela de crímenes de lesa humanidad, que afirma nunca han ocurrido. En él aseguró que las afirmaciones de la CPI no desvirtúan los planteamientos de la Administración Nacional, sino que, por el contrario, confirman que el alto tribunal carece de competencia para conocer de los hechos presentados por el fiscal Khan. El proyecto de ley de extinción de dominio adelantado por la Asamblea Nacional en Venezuela genera más dudas de las que aclara. Joan Álvarez nos cuenta cuáles son algunos vacíos que, según los analistas, tiene esta ley. La Asamblea Nacional de mayoría oficialista desarrolla un proyecto de ley que permitirá al Estado venezolano confiscar los bienes de aquellos implicados en delitos de corrupción para luego invertir estos recursos en programas sociales, servicios públicos e infraestructura, o al menos así lo señaló Diosdado Cabello desde el Parlamento Nacional, quien también habría señalado recientemente que estos bienes podrían ser subastados por el Estado. Escuchemos. La ley de extinción de dominio es la nueva propuesta chavista como parte de los mecanismos para hacer frente a la desenfrenada corrupción que enfrenta el país los últimos años. Esta iniciativa parlamentaria está basada en una ley modelo de la Organización de Naciones Unidas y consiste en confiscar los bienes de los implicados en casos de corrupción y devolverlos a la nación en forma de recursos. Que esos barcos que se robaron se pierdan por falta de mantenimiento o porque un juez felón se los devuelve a los ladrones. Hay que recuperar rápidamente esos barcos y que el Estado venezolano disponga rápidamente de ellos y que el Estado venezolano le devuelva el producto de la recuperación al pueblo. Las torres, las grandes mansiones, el dinero. Pese a que existen precedentes en Latinoamérica, para el abogado Ali Daniels, en Venezuela existen riesgos para la implementación de la regla, por cuanto no existe independencia en los poderes y la justicia recae en el Ejecutivo con decisiones políticas. En Venezuela no existe un poder judicial, no hay jueces imparciales e independientes, los jueces cumplen órdenes, no enjuician y además no tienen ninguna garantía de estabilidad. Entonces, en esa circunstancia, este tipo de leyes donde se puede privar a una persona de su patrimonio, a pesar de no haber sido declarado culpable en un juicio penal, tiene unas terribles consecuencias, porque, por ejemplo, el proyecto de ley no dice qué ocurre en el caso de que una persona a la que le hayan quitado sus bienes, posteriormente ya sea declarada inocente. Jorge Rodríguez dijo que con esta ley Nicolás Maduro podrá recuperar el robo, reparar y resarcir los daños. Hasta el momento se conoce que el proyecto de ley fue remitido a la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional para el próximo proceso de discusión y consulta. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. El próximo 6 de abril, la Corte Internacional de Justicia hablará respecto a la solicitud de Venezuela de denegar la petición de Guyana en el reclamo por el Esequibo y que continúen las negociaciones. Las objeciones preliminares interpuestas por Caracas a la admisión de la demanda unilateral de la República Cooperativa de Guyana contra Venezuela finalmente tendrá una decisión este jueves. El gobierno de Venezuela, que a mediados del año pasado rechazó la intervención de la Corte Internacional de Justicia en el conflicto, espera, como textualmente señala, que el asunto vuelva al terreno de la negociación. De no ocurrir esto, analistas advierten que podría incrementarse la tensión diplomática entre ambas naciones. No tengo la menor duda de que ese juicio va a ser favorable al Estado venezolano, por cuanto inclusive en ningún momento debió haber sido admitido, ya que uno de los requisitos fundamentales para que ese tipo de pleito se presente es exactamente el consentimiento de las partes, y en ningún momento el Estado venezolano ha dado el consentimiento para llevar ese juicio, porque Venezuela y Guyana y la Gran Bretaña siempre estuvieron discutiendo el tema a través de lo convenido y establecido en el Acuerdo de Ginebra, donde se concibe la figura del juez oficiante. Por su parte, Guyana espera que el órgano judicial principal de las Naciones Unidas desestime las excepciones de Venezuela y fije una fecha para el juicio. Pide Guyana
ellos solicitan a la Corte que ratifiquen esa laudo arbitral de París, que fue una decisión en un arbitraje internacional que nos arrebató a los venezolanos ese territorio. Y es difícil, muy difícil decir cuál será el que resulte. Han transcurrido más de 180 años desde el primer reclamo de Venezuela sobre el Esequibo, en aquella oportunidad ante Gran Bretaña. Recordar que las tensiones incrementaron luego del descubrimiento de yacimientos de crudo en esta zona en 2015. Sandino Ignacio Yaguares, Somos Impacto Venezuela. En lo que va de año, al menos 36 líderes comunitarios y sociales han sido asesinados en manos de grupos irregulares colombianos. El cadáver de Lenis Salazar fue hallado con un disparo en un billar del corregimiento de San Pablo Teorema, Colombia. La líder social venezolana pertenecía al sector cultural de Catatumbo. Según Indepaz, el año pasado cada mes eran asesinados 16 actores comunitarios. Este año la cifra se redujo a 10. Las economías de guerra son el narcotráfico, la minería, la extorsión y la deforestación. Hasta el momento han sido asesinados 30 líderes sociales en el 2023 y 1.439 desde la firma del acuerdo de paz. Mientras que del lado colombiano, los líderes sociales parecieran estar en la mira de los grupos armados. Del lado venezolano, ser defensor de los derechos humanos para algunos sectores es un delito político. Respetado señor Gustavo Petro, presidente de la República de Colombia. Mi nombre es Teresa Sánchez, madre del defensor de los derechos humanos Javier Tarazona, quien hoy se encuentra preso de conciencia en Venezuela y motivado por su propuesta de una conferencia internacional por el diálogo en Venezuela. Apoyo esa iniciativa y acudo a usted para que, por favor, abogue por la libertad de mi hijo. Javier Tarazona cumple 21 meses privado de libertad. Según sus familiares, debe tomar 19 medicamentos diarios debido a su estado de salud. Sostienen que defender los derechos humanos no es un delito. Marine Glot, Somos Impacto, Venezuela. En La Guaira, una mujer falleció luego de tener un accidente en un ascensor de un hotel que está intervenido por el Estado desde hace más de 5 años. Ami Torres con los detalles. Dos hechos lamentables han ocurrido en menos de un año en el Hotel Playa Grande Caribe, donde este fin de semana una bañista perdió la vida al caer del elevador. Como Sol Serena Guevara de Chacón, de 60 años, fue identificada la temporadista habitante de Baruta en Miranda, que perdió la vida trágicamente cuando cayó desde mezanina hasta el vacío, en momentos en que el ascensor abrió sus puertas pero sin la cabina. Murió de manera inmediata. Los hechos ocurrieron pasadas las 6 de la tarde de este domingo en el Hotel Playa Grande Caribe, situado en Puerto Viejo, al oeste del litoral central, y constituye el segundo suceso lamentable que se produce en estos espacios, donde el pasado 15 de abril perdió la vida un niño de apenas 4 años, ahogado en la piscina del hotel. A través de los trabajadores del lugar y demás vecinos, se conoció que sobre estos espacios pesa una medida de intervención desde hace 5 años a través de la figura de Tarek El Aizami. Sostienen que en la actualidad el exdiputado Uber Roa se habría hecho cargo de las instalaciones. Al sitio llegaron los cuerpos de seguridad de la zona que se encargaron del traslado del cadáver hasta la morgue de Pariata. Desde Vargas, Ami Torres, Somos Impacto, Venezuela. En un hecho histórico en Venezuela, por más de 3 meses, las muertes por accidentes de tránsito han superado a las muertes por arma de fuego. Durante el mes de enero murieron más de 40 personas en accidentes de tránsito, mientras que el número de homicidios no superó las 2 docenas. Febrero también registró más de 25 muertes violentas en accidentes de tránsito en carreteras y autopistas, con menos de 15 homicidios. Este segundo mes del año dejó cifras alarmantes también de personas heridas y lesionadas. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo? Consultamos entonces a algunos conductores. Yo pienso que debe ser a la imprudencia de los conductores, a la no respetar las normas, la señalización y también al mal estado de las vías.
no están bien señalizadas y hay mucho deterioro en la vía. El mes de marzo también acaba de culminar con 28 muertes por accidentes de tránsito frente a menos de 14 homicidios. ¿Qué vinculación pueden tener los motorizados con los accidentes? Oye, que se mete por todos lados. Yo debería tener un canal dependiente para ellos, pues se mete por todos lados y no haya cómo hacer. En efecto, en estos 3 primeros meses del año, en más del 70% de los accidentes de tránsito ha habido la presencia de motorizados y motocicletas involucrados. La Medicatura Forense de Bellomonte fue receptora de todos estos hechos de violencia. Y en este monitoreo periodístico no estamos incluyendo las variadas denuncias que por diversas lesiones se presentaron aquí en la sede de Senamet, al igual que otras denuncias por agresión sexual, fundamentalmente en contra de menores. En Caracas, Santiago Gutiérrez, Somos Impacto Venezuela. Llegó la hora de conocer información en materia internacional, en el mundo en 60 segundos. Hola, ¿qué tal? Esto es El Mundo en 60 segundos. Empezamos. 4 astronautas serán los nuevos exploradores de la Luna que irán a bordo de la nave espacial Orión en una misión tripulada llamada Artemis II. Los astronautas volarán alrededor de la Luna en el año 2024 y vivirán un momento histórico en donde la humanidad regresará a la Luna después de 50 años. Luego del ingreso de Finlandia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, el gobierno ruso confirmó que fortalecerá la presencia militar en la frontera occidental y noroccidental con ese país. Así lo anunció el viceministro de Exteriores ruso Alexander Grushko. En solo 5 meses, los patinetes eléctricos de alquiler serían solo un recuerdo en París. De esta forma, la capital francesa se convertiría en la primera ciudad europea en quedarse sin este medio de transporte. La decisión fue tomada en un referéndum en el que solo participaron el 80% de los parisinos. También se aclara que las personas con patinete particular podrán seguir utilizándolo. Hasta aquí, El Mundo en 60 segundos, informó José Luis Mateus. Ahora nos vamos con Colombia en vivo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Colombia en vivo. Al menos unas 40 familias que viven en el municipio de Villa María, zona de influencia del volcán Nevado del Ruiz, serán evacuadas preventivamente. Así lo anunció el recién nombrado director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastre, Luis Fernando Velasco, debido a la alerta naranja que continúa por cuenta de la frecuente actividad sísmica del volcán. La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez a los sargentos Edison Steven Rodríguez Lancheros y Jorge Alberto Angulo Lozano como posibles responsables de extraer armas, municiones, uniformes y otros elementos de la fuerza pública para ponerlos a disposición de particulares. A través de un video, integrantes del Estado Mayor del Clan del Golfo le pidieron al presidente Petro que no lo saque del proyecto de paz total y que siguen creyendo firmemente en esa promesa de paz, una de las banderas del gobierno nacional. Además, desmintieron la supuesta ruptura entre los cabecillas. Hasta aquí, Colombia en vivo, informó José Luis Mateus. Uno de los grandes tenores del mundo, Plácido Domingo, estará en Venezuela. El 20 de mayo, Caracas tendrá la oportunidad de disfrutar del Tour Internacional 2023 del tenor español Plácido Domingo en la terraza del Centro Comercial Ciudad Tamanaco. El acto cultural, considerado como uno de los más importantes de la década, llega a la capital con un gran despliegue artístico y técnico para la presentación de Plácido. Las entradas ya están a la venta a través de la plataforma de GoLive. Por otra parte, luego de estar 55 días preso en Rodeo 3, el actor Jerónimo Gil habló por primera vez ante la opinión pública mostrándose arrepentido. En una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta, Gil confesó que se siente más sano, más limpio y dio a entender que en ese momento no estaba haciendo las cosas bien. Además, reconoció que tiene problemas de ira en los cuales se encuentra trabajando. Se refirió a su expareja y madre de sus hijos, la también actriz Flavia Glesque, con quien también tuvo una relación turbulenta, luego de que ella lo denunciara por violencia.
Jerónimo admitió que en un momento de su vida tuvo predisposición con Gleske, pero luego de trabajarlo lograron tener una buena relación. Además, destacó que el apoyo de la actriz hacia él es incondicional. Y cambiando de tema, en redes sociales se hizo viral un video en el que se evidencia en una mesa al bachatero dominicano Prince Royce junto a los venezolanos José Luis Rodríguez el Puma, Servando y Florentino, Jorge Luis Chacín y Yasmín Marrufo, todos disfrutando de música y canciones. Esto generó una muy buena reciprocidad de los internautas que destacaron el talento de todos estos artistas. Y de esta manera culminamos el repaso por las noticias más resaltantes del espectáculo. Los acompañó Bárbara Orozco. Nos vemos en la siguiente emisión. De esta manera llegamos al final de la presente emisión de Noticias Impacto Venezuela. Los invitamos a visitar impactovenezuela.com y por supuesto a seguirnos a través de nuestras redes sociales.